Mientras estaba en el trabajo, mi vecino me envió un mensaje de texto: un tipo alto acaba de venir a ver a tu esposa, amigo. ¿Ella? El sonido de la notificación de mi teléfono cortó el silencio de mi oficina en casa como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Miré la pantalla, esperando otro correo electrónico del trabajo o un mensaje de spam, pero en su lugar vi el nombre de Dave Riso. Mi vecino no era exactamente del tipo que envía mensajes de texto. Así que, cuando apareció su mensaje, supe que algo andaba mal. Acaba de llegar un tipo alto. Esposa en lencería negra. Pensé que debería saberlo. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un like, comenta y presiona ese botón de la campanita para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Las palabras me golpearon como un mazazo en el estómago. Debajo del mensaje había una foto que me dejó helado. Ahí estaba mi esposa, Jenny, de pie en nuestra puerta, llevando el costoso conjunto de lencería negra que le compré para nuestro aniversario el año pasado. El mismo conjunto que, según ella, era demasiado elegante para ocasiones normales. Aparentemente, un martes por la tarde calificaba como suficientemente especial cuando el hombre adecuado venía de visita. Mi nombre es Neil Carter y tengo 34 años. Trabajo como gerente de soporte de IT para una firma de contabilidad de tamaño mediano aquí en Cleveland, Ohio. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga las facturas y mantiene nuestro modesto hogar suburbano funcionando sin problemas. Al menos, yo pensaba que funcionaba sin problemas hasta que el mensaje de Dave hizo añicos esa ilusión en 1.000.000 de pedazos. Me quedé mirando la foto durante lo que pareció una eternidad. La marca de tiempo indicaba que había sido tomada hacía solo 20 minutos, mientras yo estaba atrapado en una reunión con mi incompetente jefe discutiendo los horarios de mantenimiento trimestral de los servidores. Mientras yo era un esposo y empleado responsable, mi esposa aparentemente estaba organizando su propia fiesta privada. El tipo alto en cuestión tenía que ser Ethan Brandt. Llevaba semanas sospechando que algo pasaba entre ellos. Ethan era el dueño del nuevo gimnasio del centro, el tipo de lugar donde las amas de casa de mediana edad iban a fingir que todavía tenían 25 años. Él era todo lo que yo no era. Medía 1,9 metros, era musculoso, seguro de sí mismo hasta el punto de la arrogancia, al parecer, irresistible para las mujeres casadas que buscaban emoción. Jenny había empezado a ir a su gimnasio hacía unos 3 meses, diciendo que necesitaba volver a ponerse en forma y reencontrarse a sí misma. Debería haber sabido que algo pasaba cuando empezó a maquillarse para sus sesiones de entrenamiento y a comprar ropa deportiva nueva que costaba más que la cuota mensual de mi coche. La señal de alerta final debería haber sido cuando empezó a entrenar a horas extrañas, como los martes por la tarde, cuando pensaba que yo estaría atrapado en la oficina hasta las 6. Hice una captura de pantalla del mensaje y la foto de Dave, con las manos temblando por una mezcla de rabia y humillación. Conocí a Jenny desde hacía 22 años, casados durante 8 de ellos, y así es como me pagaba mi lealtad y dedicación. Mientras yo hacía horas extras para pagar sus clases de pilates y sus obsesiones con la comida orgánica, ella usaba nuestra casa como su nido de amor personal. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Dave. ¿Estás bien, amigo? Puedo ir si necesitas refuerzos. Dave Riso tenía 41 años, estaba divorciado y trabajaba como técnico de climatización. Se había mudado a la casa de al lado hacía unos 2 años, después de que su propio matrimonio implosionara por la infidelidad de su exesposa. Si alguien entendía por lo que estaba pasando en ese momento, era él. Se había convertido en una especie de hermano mayor para mí. Siempre listo con una cerveza y consejos brutalmente honestos sobre la vida, las mujeres y la injusticia general del universo. Le respondí rápidamente. ¿Quieres ayudar a darles una lección? Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué necesitas? Miré el reloj en la pantalla de mi ordenador. Eran las 3:47 de la tarde. Si el coche de Ethan todavía estaba en mi entrada, probablemente seguían en ello. La idea me revolvió el estómago, pero también encendió algo más dentro de mí. Algo que había estado latente durante demasiado tiempo. No iba a ser el patético marido cornudo que finge que no ha pasado nada. No iba a dejar que me humillaran sin consecuencias. Dame 20 minutos, le escribí a Dave. Luego,
llama a mi puerta principal y dile a Jenny que hay una fuga de gas que necesita una inspección inmediata. Hazlo sonar fuerte y urgente. Voy a casa. ¿Entendido, hermano? Es hora de cazar algunas ratas. Cerré mi portátil y cogí las llaves, mi mente ya formulando un plan. Jenny se creía muy lista, programando su aventura para mitad de la tarde, cuando supuestamente yo estaba atrapado en el trabajo. Lo que no sabía era que llevaba un mes saliendo temprano los martes, usando mis horas extras acumuladas para hacer recados personales. El recado personal de hoy estaba a punto de volverse muy, muy personal. El trayecto a casa duró exactamente 18 minutos, pero aparqué a 2 manzanas de mi casa. Necesitaba acercarme a pie para no ser visto. Mientras caminaba por las calles familiares del barrio, pasando por los céspedes bien cuidados y las vallas blancas, no pude evitar pensar en lo normal que parecía todo en la superficie. Detrás de estas fachadas suburbanas, la gente mentía, engañaba y destruía sus matrimonios, igual que Jenny estaba destruyendo el nuestro. Pude ver el BMW plateado de Ethan aparcado en mi entrada, con toda la desfachatez del mundo. La arrogancia de aquello hizo que apretara la mandíbula. Ni siquiera intentaba ser discreto. Esto no era un error de un momento o un instante de debilidad. Esto era calculado, deliberado, y estaba ocurriendo en mi propia casa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dave. En posición. Listo cuando tú lo estés. Me deslicé por la parte de atrás de mi casa usando la llave de repuesto escondida bajo la roca falsa junto a la puerta del patio. La casa estaba en silencio, excepto por el débil sonido de música que venía de arriba. Mi música, sonando en mi equipo de música, en mi dormitorio. El descaro era asombroso. Oí los golpes atronadores de Dave en la puerta principal, seguidos de su vozarrón. Emergencia por fuga de gas. Necesito inspeccionar su casa de inmediato. Es urgente. La música de arriba se detuvo bruscamente. Oí pasos frenéticos y voces ahogadas. La voz de Jenny, aguda y llena de pánico, gritó: «Solo un minuto. Me estoy vistiendo». «Señora, esto no puede esperar», gritó Dave de vuelta. «Todo el bloque podría estar en peligro. Voy a entrar». Oí abrirse la puerta principal y los pesados pasos de Dave entrando en la casa. La voz de Jenny sonaba tensa y nerviosa. «No huelo a gas». «¿Estás seguro de que es necesario?» «Señora, llevo 20 años en esto. Créame, reconozco el gas cuando lo huelo». «¿Dónde está el acceso a su sótano?» Mientras Dave mantenía a Jenny distraída arriba, me abrí paso por la cocina hacia el cuarto de la lavandería. Fue entonces cuando lo vi. Ethan Brandt, el gran macho alfa en persona, agazapado detrás de mi lavadora como un niño asustado jugando al escondite. Estaba sin camisa, sosteniendo su ropa en un bulto y parecía absolutamente aterrorizado. Saqué mi teléfono y empecé a grabar un vídeo. «Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?» La cabeza de Ethan se levantó de golpe, su rostro se puso blanco como el papel. «Neil, puedo explicarlo». «Oh, estoy seguro de que puedes, pero primero, déjame grabar esto». «Diga su nombre para la cámara, por favor». «Mira, amigo». «Tu nombre», repetí, manteniendo la cámara fija en su rostro. Ethan Brandt, murmuró, con aspecto de querer que se lo tragara la tierra. «¿Y qué haces en mi cuarto de la lavandería, Ethan?» «Yo solo». «Tu esposa dijo». «¿Mi esposa dijo que exactamente?» «Que estaba bien que te escondieras detrás de mi lavadora medio desnudo mientras mi vecino investiga una sospechosa fuga de gas». Arriba, oía la voz de Dave cada vez más fuerte. «Señora, voy a necesitar que evacúe las instalaciones hasta que pueda determinar el origen de esta fuga. Es un problema de seguridad grave». La voz de Jenny se volvía más frenética. «Pero necesito. ¿Hay alguien? Quiero decir, necesito comprobar algo primero». «No hay tiempo para eso, señora. La seguridad es lo primero». Volví a mirar a Ethan, que seguía encogido en mi cuarto de la lavandería. «Esto es lo que va a pasar, Ethan. Te vas a quedar ahí mismo hasta que yo vuelva. Si intentas irte, publicaré este vídeo en todas las redes sociales de Cleveland, empezando por la página de Facebook de tu gimnasio». «Entendido».
Asintió miserablemente, agarrando su ropa como si fuera un peluche de seguridad. Subí las escaleras y encontré a Dave de pie en mi sala de estar con Jenny, que se había puesto un albornoz sobre la lencería. Tenía la cara sonrojada, el pelo revuelto y parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. «Oh, hola, cariño», dijo con una naturalidad forzada. «Parece que hay una fuga de gas. Dave cree que deberíamos evacuar». Miré a Dave, que luchaba por no sonreír. «¿Has encontrado ya el origen de la fuga, Dave?» «De hecho, creo que sí. Parece que hay una fuga grande en el cuarto de la lavandería. ¿Apesta bastante ahí abajo?» «Interesante. ¿Te importa si echo un vistazo?» Jenny se adelantó rápidamente. «No es necesario. Deberíamos llamar a la compañía de gas». «No hace falta», dije, caminando hacia las escaleras. «Ya he encontrado la fuga. Se llama Ethan, y está escondido detrás de mi lavadora». El color desapareció del rostro de Jenny. Dave soltó un silbido bajo. «Neil, puedo explicarlo todo», empezó Jenny, pero levanté la mano. «Ahórratelo. Tengo pruebas en vídeo. Dave tiene fotos, y tu novio está teniendo un ataque de pánico en nuestro sótano. La única pregunta ahora es si quieres hacer las maletas voluntariamente o esperar a que te entreguen los papeles del divorcio». El silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Jenny se quedó paralizada en medio de nuestra sala de estar, su rostro recorriendo una gama de emociones: sorpresa, miedo, ira y, finalmente, desafío. «Me tendiste una trampa», dijo, su voz ganando fuerza. «Todo esto de la fuga de gas. Lo planeaste». «Planeé pillar a mi esposa infiel en el acto». «Culpable». Mantuve la voz tranquila y serena, lo que pareció enfurecerla aún más. Dave se aclaró la garganta. «Probablemente debería ir a ver a tu invitado de abajo. Asegurarme de que no intente escabullirse por la puerta de atrás». «Buena idea», dije. «No querría que se fuera sin despedirse como es debido». Mientras Dave bajaba las escaleras, Jenny finalmente encontró su voz. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Sospechándolo durante semanas. Confirmado hace una hora, cuando Dave me envió las fotos de ti abriendo nuestra puerta principal vestida como si estuvieras en una audición para un anuncio de lencería. Tuvo la decencia de parecer avergonzada durante unos 2 segundos antes de que la ira se apoderara de nuevo. Así que, ¿me has estado espiando, haciendo que los vecinos me vigilen?» «Dave estaba haciendo jardinería cuando apareció tu novio. Pensó que debería saber que mi esposa estaba entreteniendo a visitantes masculinos mientras yo estaba en el trabajo. Resulta que tenía razón. No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso, Jenny. Estás teniendo una aventura con Ethan Brandt en nuestra casa, en nuestra cama, mientras yo trabajo para pagar el estilo de vida al que te has acostumbrado. La única pregunta es cuánto tiempo lleva pasando». Se apretó más el albornoz, un gesto defensivo que me dijo todo lo que necesitaba saber. «3 meses», susurró. «3 meses», repetí las palabras, dejando que se hundieran. «3 meses de mentiras. 3 meses de mirarme a los ojos cada mañana y fingir ser una esposa fiel. 3 meses de usar nuestra casa como tu burdel personal. No seas asqueroso». «¿Yo soy asqueroso?» No soy yo quien abrió la puerta en lencería a otro hombre. No soy yo quien trajo a un extraño a nuestro dormitorio. No soy yo quien ha estado viviendo una doble vida durante una cuarta parte del año. Desde abajo, oí la voz de Dave. «Vamos, Romeo. Es hora de enfrentar las consecuencias. El marido de tu novia quiere hablar contigo». Unos pasos pesados en la escalera anunciaron el reacio ascenso de Ethan. Apareció en el umbral, completamente vestido pero con la apariencia de un hombre que camina hacia su ejecución. Su habitual aire arrogante había desaparecido por completo. «Neil», empezó. «Quiero que sepas que nunca fue mi intención que esto sucediera». «Detente ahí mismo», le interrumpí. «No te atrevas a intentar que esto suene como una especie de accidente. No apareciste accidentalmente en mi casa. No sedujiste accidentalmente a mi esposa. No acabaste accidentalmente escondido en mi cuarto de la lavandería como un adolescente pillado por el padre de su novia». El rostro de Ethan enrojeció.
Mira, vuestro matrimonio ya estaba en problemas. Ah, sí. Porque esta mañana pensaba que estaba casado con alguien en quien podía confiar. Esta mañana pensaba que mi mayor problema era lidiar con mi jefe incompetente. Esta mañana era un hombre felizmente casado que planeaba sorprender a su esposa con una reserva para cenar el viernes por la noche. Jenny emitió un pequeño sonido, a medio camino entre un sollozo y un jadeo. Así es, Jenny. Hice una reserva en Romanos, el lugar donde tuvimos nuestra primera cena de aniversario. Iba a decírtelo esta noche. Me volví hacia Ethan. Pero supongo que la has mantenido bastante ocupada los viernes por la noche también. Nunca quisimos hacerte daño, dijo Jenny, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Nunca quisisteis que os pillaran, corregí. Hay una gran diferencia. Si Dave no te hubiera visto hoy, ¿cuánto tiempo habría durado esto? Otros 3 meses, un año, hasta que decidieras que estabas lista para dejarme por él. Ethan y Jenny intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. Habían estado planeando un futuro juntos. Esto no era solo una aventura física. También era emocional. Dave dio un paso adelante. Neil, odio interrumpir, pero probablemente deberíamos discutir lo que pasará ahora. Vas a llamar a la policía. ¿Para qué? El adulterio no es ilegal en Ohio, desafortunadamente. Y técnicamente, Jenny lo invitó a entrar, así que no es allanamiento de morada. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Dave. Miré a mi esposa y a su amante, ambos de pie en mi sala de estar, con aspecto miserable y avergonzado. La ira todavía ardía en mi pecho, pero se le unía algo más. Un frío y calculado deseo de justicia. El plan es simple. Ethan, te vas a ir de mi casa y no volverás nunca. Te mantendrás alejado de mi esposa y te mantendrás fuera de mi vida. Si te veo cerca de mi propiedad de nuevo, solicitaré una orden de alejamiento y me aseguraré de que todo el mundo en esta ciudad sepa exactamente qué clase de hombre eres. Ethan asintió con entusiasmo, claramente aliviado de que no planeara darle una paliza. Absolutamente. Lo entiendo completamente. No he terminado, continué. También vas a llamar a tu esposa y le vas a decir exactamente lo que has estado haciendo durante los últimos 3 meses. Esta noche. Su rostro se puso blanco de nuevo. Neil, por favor. Lisa merece saber con qué clase de marido está casada, ¿no crees? Igual que yo merecía saber con qué clase de esposa estaba casado. No puedes obligarme. No puedo obligarte a hacer nada, Ethan. Pero puedo publicar ese vídeo de ti escondido en mi cuarto de la lavandería en las redes sociales. Puedo enviar copias a todos los miembros de tu gimnasio. Puedo asegurarme de que todo Cleveland sepa que el gran Ethan Brand no es más que un cobarde que seduce a mujeres casadas y se esconde detrás de las lavadoras cuando lo pillan. La amenaza dio en el clavo. Todo el negocio de Ethan se basaba en su reputación como un macho alfa fuerte y seguro. Si se corría la voz de que lo habían pillado acobardado en el sótano de alguien, su imagen cuidadosamente construida sería destruida. Está bien, dijo con los dientes apretados. Se lo diré a Lisa. Bien. Ahora, lárgate de mi casa. Ethan se dirigió a la puerta, luego se detuvo y se volvió hacia Jenny. Jen, yo. No, dije bruscamente. No tienes derecho a despedirte. No tienes derecho a cerrar un ciclo. No tienes nada, excepto el privilegio de salir de aquí sin que yo publique ese vídeo. ¿Todavía? Se fue sin decir una palabra más, y oí su BMW arrancar y salir de mi entrada. El sonido de su partida debería haber sido satisfactorio, pero en su lugar, me dejó solo con mi esposa infiel y los restos de mi matrimonio. Jenny lloraba ahora con más fuerza, el rímel corriendo por sus mejillas en riachuelos negros. Neil, por favor. Necesitamos hablar de esto. Sé que cometí un terrible error. Un error es olvidarse de comprar leche en la tienda. Un error es tener 2 planes para cenar a la misma hora. Lo que tú hiciste fue tomar una decisión. Cada día durante 3 meses, elegiste traicionarme. Elegiste mentirme. Elegiste traer a otro hombre a nuestra casa y a nuestra cama. Estaba sola, sollozó. Siempre estás trabajando, siempre cansado.
Ya no hablamos, nunca hacemos nada juntos. Así que, en lugar de hablar conmigo sobre ello, en lugar de sugerir terapia de pareja o simplemente decirme que eras infeliz, decidiste tener una aventura. No planeé que sucediera. Pero una vez que sucedió, planeaste mantenerlo. Planeaste tus sesiones de los martes por la tarde. Planeaste tus mentiras y tus coartadas. Lo planeaste todo, excepto que te pillaran. Dave había estado de pie en silencio junto a la ventana, pero ahora habló. Neil, probablemente debería irme a casa y dejar que vosotros dos arregléis esto. No hay nada que arreglar, dije con firmeza. Jenny, tienes dos opciones. Puedes hacer las maletas y marcharte esta noche, o puedes quedarte aquí mientras yo hago las mías y busco un hotel. Pero no vamos a arreglar nada. No vamos a ir a terapia. No vamos a intentar salvar este matrimonio. Se acabó. No puedes hablar en serio, susurró. 8 años de matrimonio y estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por un error. Yo no estoy tirando nada por la borda, Jenny. Tú ya lo tiraste. Yo solo estoy limpiando el desastre que dejaste. La firmeza en mi voz pareció golpearla como un golpe físico. Se hundió en el sofá, todavía llorando, todavía tratando de procesar el hecho de que su secreto había salido a la luz y su matrimonio había terminado. Haré las maletas esta noche, dijo en voz baja. Me quedaré en casa de mi hermana hasta que encuentre un apartamento. Bien. Yo me quedaré en casa de Dave hasta que te hayas ido. No quiero estar bajo el mismo techo que tú ahora mismo. Mientras subía a hacer una bolsa para pasar la noche, podía oír a Jenny al teléfono con su hermana Michelle, tratando de explicar por qué necesitaba un lugar donde quedarse. La conversación iba tan bien como era de esperar. ¿Qué quieres decir con que te han pillado? La voz de Michelle era lo suficientemente alta como para que la oyera desde el dormitorio. ¿Pillada haciendo qué? No me quedé para escuchar la explicación de Jenny. Cogí algo de ropa, mi portátil y el cargador del teléfono, y luego bajé. Jenny todavía estaba al teléfono, pero levantó la vista cuando aparecí con mi bolsa. Volveré mañana por la tarde a por más cosas mías, le dije. Espero que te hayas ido para entonces. Ella asintió, las lágrimas aún corrían por su rostro. Al salir de mi propia casa, Dave se puso a mi lado. Menuda historia, dijo en voz baja. Sí, menuda historia. ¿Estás bien? Lo pensé por un momento. ¿Estaba bien? Mi matrimonio había terminado. Mi confianza había sido destrozada. Y mi vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar todavía. Pero debajo de todo el dolor y la ira, había algo más, alivio. El fingimiento había terminado. Las mentiras estaban expuestas. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde estaba. Lo estaré, dije finalmente. Lo estaré. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de Dave con tortícolis y el sabor amargo de la traición todavía fresco en mi boca. Dave ya estaba despierto, haciendo café en su cocina e intentando fingir que no me había oído dar vueltas en la cama toda la noche. ¿No dormiste nada?, preguntó, dándome una taza de café solo. Algo. No paraba de pensar en todo lo que me perdí. Todas las señales que debería haber visto. No te hagas eso, amigo. Los infieles son buenos para ocultar sus huellas. Eso es lo que los convierte en infieles. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de texto y llamadas perdidas. Aparentemente, Jenny se había pasado la noche llamando a todos en su lista de contactos, tratando de controlar la narrativa antes de que yo pudiera contar mi versión de la historia. El problema era que la mayoría de nuestros amigos en común eran en realidad amigos suyos, y estaban recibiendo su versión primero. El primer mensaje era de Mandy Richardson, la mejor amiga y cómplice de Jenny. No puedo creer que estés tirando tu matrimonio por la borda por un malentendido. Jenny está destrozada. ¿Un malentendido? A eso se habían reducido 8 meses de adulterio. El siguiente mensaje era de Tom y Sarah Michelle, una pareja con la que éramos amigos desde hacía años. He oído que tú y Jenny tenéis problemas. Espero que podáis solucionarlo. El matrimonio se trata de perdonar. ¿Perdón? Fácil de decir cuando no es tu cónyuge quien te ha estado mintiendo a la cara durante meses.
Pero el mensaje que realmente me sacó de quicio fue el de la hermana de Jenny, Michelle. Estás cometiendo un gran error, Neil. Jenny tomó una mala decisión, pero te quiere. No dejes que tu orgullo destruya a tu familia. Mi orgullo, como si querer una esposa fiel fuera una especie de defecto de carácter. Todos se están poniendo de su lado, le dije, mostrándole a Dave los mensajes. Los leyó y negó con la cabeza. Por supuesto que sí. Ella llegó a ellos primero y está haciéndose la víctima. El manual clásico del infiel. Quizás debería llamarlos. Explicarles lo que pasó realmente. Ahórrate el aliento. La gente cree lo que quiere creer. Los que importan descubrirán la verdad con el tiempo. Los que no, no merecen tu tiempo de todos modos. Dave tenía razón. Pero aún así dolía. Eran personas que había considerado amigos. Personas a las que había invitado a barbacoas y fiestas de cumpleaños. Personas que pensé que me cubrirían las espaldas en una crisis. En cambio, estaban dispuestos a echarme a los leones para preservar su cómoda visión del mundo. Mi teléfono sonó y vi el nombre de mi jefe en la pantalla. Genial. Justo lo que necesitaba. Neil, ¿dónde estás? La voz nasal de Richard Kellerman chirrió a través del altavoz. Te has perdido la reunión de personal de la mañana. Me había olvidado por completo del trabajo. Lo siento, Richard. Tuve una emergencia familiar. Estaré allí esta tarde. Espero que esto no se convierta en una costumbre. Tenemos la auditoría de Henderson la próxima semana y necesito que estés concentrado. No será una costumbre, dije, aunque no estaba seguro de cómo iba a concentrarme en el mantenimiento de servidores y las copias de seguridad de bases de datos cuando toda mi vida se estaba desmoronando. Después de colgar, Dave se sirvió otra taza de café y se sentó frente a mí. Sabes, hay algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué es? Venganza. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu esposa y su novio te humillaron en tu propia casa. Te hicieron quedar como un tonto, y ahora están tratando de hacerte quedar como el malo por no querer perdonar y olvidar. No puedes dejar que eso pase. ¿Qué sugieres? Sugiero que tal vez es hora de nivelar el campo de juego. Mostrarle a la gente lo que realmente pasó. Asegurarte de que Ethan y Jenny enfrenten algunas consecuencias por sus acciones. La idea era tentadora, pero no estaba seguro de querer seguir ese camino. No lo sé, Dave. Solo quiero seguir adelante con mi vida. Y lo harás, pero primero, necesitas asegurarte de que ellos no puedan seguir adelante como si nada hubiera pasado. Destruyeron tu matrimonio y tu reputación. Parece justo que ellos también pierdan algo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Este era de Lisa Brandt, la esposa de Ethan. ¿Podemos vernos? Creo que tenemos que hablar. Le mostré el mensaje a Dave, quien sonrió. Vaya, parece que Ethan cumplió su promesa y le dijo la verdad a su esposa. O Lisa se enteró de otra manera. De cualquier forma, esta podría ser la oportunidad que necesitas. La esposa del otro hombre quiere hablar. Eso no suele ser una buena señal para los infieles. Le respondí a Lisa. ¿Cuándo y dónde? Su respuesta llegó rápidamente. Cafetería en Main Street, en 1 hora. Miré a Dave. ¿Quieres venir conmigo? No me lo perdería por nada. 1 hora después, estábamos sentados en un reservado en la esquina de Greenhouse Coffee, esperando a que llegara Lisa Brandt. La había visto un par de veces en eventos del vecindario y restaurantes locales, pero nunca habíamos hablado realmente. Era una mujer atractiva de unos 30 y tantos años, con el pelo oscuro y unos ojos inteligentes que parecían captarlo todo a su alrededor. Entró en la cafetería exactamente a la hora, nos vio de inmediato y se acercó a nuestra mesa. De cerca, pude ver que había estado llorando, pero había algo más en su expresión. Una ira fría y controlada. Neil, dijo, extendiendo la mano. Soy Lisa. Creo que ahora tenemos algo en común. Desafortunadamente, sí. Este es mi vecino Dave. Él es quien tomó las fotos. Lisa estrechó la mano de Dave y se sentó frente a nosotros.
Gracias por eso. Sin esas fotos, puede que nunca hubiera sabido lo que mi marido estaba haciendo realmente durante sus reuniones de desarrollo de negocio. Así que, ¿te lo dijo finalmente? Después de que lo confronté con algunas pruebas propias. Sacó su teléfono y nos mostró una serie de mensajes de texto entre Ethan y Jenny. Los mensajes eran explícitos, románticos y no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté. Ethan no es tan listo como cree. Usa la misma contraseña para todo, incluida su copia de seguridad en la nube. Llevaba semanas sospechando, así que finalmente decidí investigar un poco. Dave se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de investigación? Del tipo exhaustivo. Sé sobre sus reuniones de los martes y viernes. Sé sobre la habitación de hotel que alquiló el mes pasado cuando tú estabas fuera de la ciudad por esa conferencia, Neil. Sé sobre las joyas que le compró y el viaje de fin de semana que estaban planeando a Chicago. El café en mi estómago se convirtió en ácido. Un viaje de fin de semana a Chicago. Habían estado planeando una escapada romántica mientras yo planeaba reservas para nuestra cena de aniversario. Hay más, continuó Lisa. También sé que han estado hablando de dejarnos. Ethan planeaba solicitar el divorcio el mes que viene y mudarse con Jenny. Los golpes seguían llegando. No solo Jenny me había estado engañando, sino que también había estado planeando dejarme. Todas esas noches en las que parecía distante y distraída, había estado planeando su estrategia de salida. Lo siento, dijo Lisa, al ver la expresión de mi rostro. Sé que es difícil de escuchar, pero pensé que merecías saber la verdad. Gracias. Aprecio tu honestidad, aunque duela. Ahora, dijo Lisa, su voz adquiriendo un tono más duro. Hablemos de lo que vamos a hacer al respecto. Dave sonrió. Ahora hablas mi idioma. No estoy interesada en el perdón ni en arreglar las cosas, continuó Lisa. Ethan tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Ya he solicitado el divorcio y voy a por todo lo que tiene, la casa, el negocio, sus cuentas de jubilación, todo. Eso parece justo, dije. Pero quiero más que un acuerdo financiero. Quiero que él y tu esposa enfrenten consecuencias sociales también. Quiero que todos sepan lo que hicieron y quiénes son realmente. ¿Qué tenías en mente? Lisa sonrió. Y por primera vez desde que la conocí, parecía genuinamente feliz. Estoy pensando en una pequeña campaña de educación pública. Dejar que la gente vea al verdadero Ethan y a la verdadera Jenny, no a las víctimas que pretenden ser. Dave se frotó las manos. Me gusta por dónde va esto. La pregunta es, dijo Lisa, mirándome directamente. ¿Estás dentro? Porque no puedo hacer esto sola y no funcionará a menos que coordinemos nuestros esfuerzos. Pensé en todos los mensajes de texto que había recibido esa mañana. Todos los amigos que estaban dispuestos a creer la versión de Jenny sin siquiera escuchar la mía. Pensé en el viaje de fin de semana a Chicago y los papeles del divorcio que Ethan había estado planeando presentar. Pensé en los 8 años de matrimonio que aparentemente no significaban nada para mi esposa. Estoy dentro, dije. ¿Cuál es el plan? Durante las siguientes 2 horas, Lisa expuso una estrategia integral para exponer la aventura de Ethan y Jenny de una manera que tendría el máximo impacto en sus reputaciones y estatus social. Claramente, había estado pensando en esto durante un tiempo, y su atención al detalle era impresionante. La clave, explicó, es controlar la narrativa. En este momento, le están diciendo a todo el mundo que esto fue solo un error, un momento de debilidad que se ha exagerado. Necesitamos mostrarle a la gente que esto fue un engaño calculado y a largo plazo que involucró planificación y premeditación. ¿Cómo hacemos eso?, pregunté. Pruebas. Muchas. Tengo los mensajes de texto, los recibos de hotel y los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que muestran los gastos de Ethan en regalos para Jenny. Tú tienes el vídeo de él escondido en tu casa y las fotos de Dave de Jenny en lencería. Juntos, podemos pintar una imagen muy clara de lo que realmente sucedió. Dave asintió con aprobación. Y una vez que la gente vea las pruebas, sabrán que Jenny y Ethan están mintiendo sobre que esto sea un simple error. Exactamente. Pero tenemos que ser inteligentes sobre cómo divulgamos la información.
Si simplemente lo soltamos todo de una vez, parecerá un ataque vengativo. Necesitamos ser estratégicos. Lisa sacó un cuaderno y nos mostró una línea de tiempo que había creado. Primero, informamos a sus amigos y familiares sobre la aventura a través de conversaciones privadas. Les mostramos suficientes pruebas para demostrar que decimos la verdad, pero no tantas como para que se sientan abrumados. ¿Y luego qué?, pregunté. Luego esperamos a que Ethan y Jenny lo nieguen o intenten minimizarlo. Cuando lo hagan, publicaremos más pruebas públicamente. Redes sociales, foros del vecindario, redes profesionales, en todas partes. ¿Sus reputaciones importan? ¿Y sus trabajos?, preguntó Dave. El negocio de Ethan depende de su reputación como un profesional del fitness de confianza. Si sus clientes saben que ha estado seduciendo a mujeres casadas, muchos de ellos encontrarán un nuevo gimnasio. En cuanto a Jenny, ha estado tratando de construir una base de clientes como instructora personal de pilates. Es difícil confiar en alguien para tus metas de fitness cuando no puedes confiar en que honre sus votos matrimoniales. El plan era minucioso, metódico y completamente despiadado. También era exactamente lo que Ethan y Jenny merecían. Hay una cosa más, dijo Lisa. Creo que deberíamos coordinar nuestros procedimientos de divorcio. Si presentamos la demanda al mismo tiempo y usamos las mismas pruebas, les será más difícil afirmar que esto fue solo un malentendido. Tiene sentido, estuve de acuerdo. ¿Has encontrado ya un abogado? Tengo una cita mañana con Patricia Winters. Se especializa en divorcios de alto conflicto y tiene fama de ser muy minuciosa. Llamaré a su oficina y concertaré mi propia cita. Pasamos otra hora repasando los detalles de nuestro plan, dividiendo responsabilidades y estableciendo plazos para cada fase de nuestra campaña. Para cuando salimos de la cafetería, sentí que tenía una estrategia real para seguir adelante en lugar de simplemente reaccionar a los acontecimientos. Mientras Dave y yo caminábamos de regreso a su coche, me dio una palmada en el hombro. ¿Te sientes mejor? En realidad, sí. Por primera vez desde que todo esto empezó, siento que estoy tomando el control en lugar de ser solo una víctima. Lisa es una mujer inteligente. Ethan se va a arrepentir de haberla engañado. Ambos se van a arrepentir. Cuando volvimos a casa de Dave, encontré varios mensajes de texto más esperándome. El primero era de Jenny. Necesitamos hablar. Esto no tiene por qué ser tan feo. El segundo era de Ethan. Le he contado todo a Lisa. ¿Podemos por favor seguir adelante ahora? El tercero era de Michelle, la hermana de Jenny. Jenny dice que estás planeando algún tipo de venganza. No empeores las cosas más de lo que ya están. Le mostré los mensajes a Dave, quien se rió. ¿Tienen miedo? Bien. Deberían tenerlo. Debería responder. Todavía no. Déjalos sudar un rato. Además, tienes trabajo que hacer. Tenía razón. La primera fase del plan de Lisa implicaba contactar a amigos y familiares en común, presentarles pruebas de la aventura y dejar que sacaran sus propias conclusiones. Empecé haciendo una lista de las personas que necesitaban saber la verdad: mis padres, mi hermano, los padres de Jenny y nuestros amigos más cercanos. La llamada más difícil fue a mis padres. Vivían en Florida ahora, jubilados y disfrutando de sus años dorados. Siempre les había gustado Jenny y la consideraban parte de la familia. Darles la noticia de que me había estado engañando iba a devastarlos. Neil, la alegre voz de mi madre se escuchó por el teléfono. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Cómo estáis Jenny y tú? En realidad, mamá, por eso llamo. Jenny y yo nos vamos a divorciar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, la voz de mi padre se oyó en la línea. ¿Qué pasó, hijo? Les di los hechos básicos, la aventura, las pruebas, las mentiras y el engaño. Lo mantuve simple y directo, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Oh, Neil, dijo mi madre, con la voz quebrada. Lo siento mucho. No teníamos idea de que fuera capaz de algo así. Yo tampoco, mamá. Pero tengo pruebas, y no hay duda de lo que pasó. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó mi padre. Solo estad ahí para mí.
Este va a ser un proceso difícil y voy a necesitar todo el apoyo que pueda conseguir. Por supuesto, eres nuestro hijo y te queremos. Lo que necesites. La llamada con los padres de Jenny fue mucho más difícil. Siempre habían sido protectores con su hija y no estaban dispuestos a creer que fuera capaz de adulterio. Debe haber algún malentendido, dijo la madre de Jenny. Ella nunca haría algo así. Señora Peterson. Tengo pruebas en vídeo de su amante escondido en nuestra casa. Tengo fotografías de ella abriendo nuestra puerta en lencería mientras yo estaba en el trabajo. No hay ningún malentendido. Pero ella te quiere. No, no me quiere. Si me quisiera, no habría estado planeando dejarme por otro hombre. Si me quisiera, no habría estado usando nuestra casa para su aventura. La conversación terminó mal, con los padres de Jenny acusándome de ser vengativo y negándose a considerar la posibilidad de que su hija pudiera tener la culpa. Fue doloroso, pero no inesperado. Los padres a menudo tienen puntos ciegos cuando se trata del comportamiento de sus hijos. Las llamadas a nuestros amigos en común fueron mejor. La mayoría de ellos se sorprendieron por las pruebas que presenté, y varios admitieron que habían notado cambios en el comportamiento de Jenny en los últimos meses. Tom Mitchell, en particular, se disculpó por su mensaje de texto anterior. Joder, Neil, no tenía idea de que fuera tan grave. Cuando Jenny llamó anoche, hizo que pareciera que estabas exagerando por alguna indiscreción menor. Una aventura de 3 meses con planes de dejarme no es una indiscreción menor, Tom. No, no lo es. Siento haber sacado conclusiones precipitadas. Sara y yo estamos aquí para ti si necesitas algo. Al final del día, había hablado con todos en mi lista. Las respuestas variaron, pero la mayoría de la gente me apoyó una vez que vieron las pruebas. Más importante aún, la noticia comenzaba a extenderse. La gente hablaba, hacía preguntas y empezaba a ver a través de los intentos de Jenny y Ethan de controlar la narrativa. Mi teléfono sonó alrededor de las 8 de la tarde. Era Jenny, y sonaba furiosa. ¿Qué diablos estás haciendo, Neil? 6 personas me han llamado hoy preguntando por fotos y vídeos. Estás tratando de destruir mi reputación. Le estoy diciendo la verdad a la gente, Jenny. Si eso destruye tu reputación, quizás deberías haberlo pensado antes de decidir tener una aventura. Esto es acoso. No puedes simplemente difundir información privada sobre nuestro matrimonio a todo el que conocemos. De hecho, si puedo. Todo lo que estoy compartiendo es verdad y está documentado. Si no te gusta que la gente sepa lo que hiciste, no deberías haberlo hecho. Quiero que pares esto ahora mismo. ¿O qué? ¿Me engañarás? ¿Me mentirás? ¿Planearás dejarme por otro hombre? Oh, espera. Ya hiciste todas esas cosas. Me colgó, pero pude oír la desesperación en su voz. El plan estaba funcionando. Por primera vez desde que el mensaje de texto de Dave había hecho añicos mi mundo, sentía que estaba ganando. La mañana siguiente trajo un nuevo desarrollo que no esperaba. Lisa me llamó a las 7 de la mañana, su voz tensa por una ira controlada. Ethan ha contratado a un abogado, dijo sin preámbulos. Afirma que estamos involucrados en una campaña de acoso y amenaza con solicitar una orden de alejamiento. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no funcionará. Todo lo que hemos compartido hasta ahora es verdad y está documentado. No estamos amenazando a nadie ni participando en comportamientos ilegales. Solo nos aseguramos de que la gente conozca los hechos. ¿Qué dice su abogado específicamente? Que estamos conspirando para dañar su reputación e interferir en sus relaciones comerciales. Aparentemente, 3 de sus mayores clientes corporativos han cancelado sus membresías de gimnasio desde ayer. Sentí una oleada de satisfacción. Bien. Las acciones tienen consecuencias. Pienso exactamente lo mismo, pero esto significa que debemos ser más cuidadosos de ahora en adelante. Todo lo que hagamos debe ser completamente legítimo y legalmente defendible. ¿Y la fase 2 del plan? Seguimos adelante, pero vamos a documentarlo todo. Si Ethan quiere jugar a juegos legales, le mostraremos al tribunal exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La fase 2 implicaba hacer públicas nuestras pruebas a través de las redes sociales y foros comunitarios.
Lisa había creado una cronología detallada de la aventura, completa con capturas de pantalla de mensajes de texto, recibos de hotel y estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban las compras de regalos de Ethan para Jenny. Yo contribuí con el vídeo de Ethan escondido en mi cuarto de la lavandería y las fotografías de Dave de Jenny en lencería. Empezamos con Facebook, publicando en grupos comunitarios locales donde tanto Ethan como Jenny eran miembros. La publicación fue cuidadosamente redactada para centrarse en los hechos en lugar de las emociones. Para aquellos que preguntan sobre los recientes rumores concernientes a Ethan Brandt y Jenny Carter, queremos aclarar las cosas. Las pruebas adjuntas muestran una aventura de 3 meses que incluyó engaño, planificación y una completa traición a los votos matrimoniales. Compartimos esta información para que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre en quién eligen confiar para sus negocios y amistades. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 2 horas, la publicación tenía docenas de comentarios y había sido compartida varias veces. Las reacciones iban desde la conmoción y la simpatía hasta la indignación y el asco. Varias personas compartieron sus propias historias de haber sido engañadas por personas en las que confiaban, pero el comentario que más atención recibió provino de alguien que no conocía. Soy miembro de Brandt Fitness, y Ethan ha estado ligando con mujeres casadas durante meses. Esta no es su primera aventura. Es solo la primera vez que lo pillan. Ese comentario abrió la veda. 3 mujeres más se presentaron con historias de Ethan haciendo insinuaciones o sugerencias inapropiadas. Una de ellas tenía imágenes de una cámara de seguridad de él siguiéndola a su coche después de un entrenamiento y preguntándole si quería continuar su sesión en un lugar más privado. De repente, esto ya no se trataba solo de una aventura. Se trataba de un patrón de comportamiento depredador que había estado ocurriendo durante mucho más tiempo de lo que nadie se había dado cuenta. Mi teléfono empezó a sonar constantemente. Reporteros de 2 periódicos locales querían entrevistas. Un bloguero que cubría noticias de negocios locales quería escribir una historia sobre el impacto de los escándalos personales en las pequeñas empresas. Incluso una estación de televisión local expresó interés en la historia. Pero la llamada que más me sorprendió vino de Patricia Winters, la abogada de divorcios que Lisa había recomendado. Señor Carter, he estado siguiendo los acontecimientos de su caso a través de las redes sociales. Creo que debemos reunirnos lo antes posible. ¿Hay algún problema? Al contrario, hay una oportunidad. Con todas las pruebas que usted y la señora Brandt han reunido, y con las mujeres adicionales que se presentan sobre el comportamiento del señor Brandt, podríamos ser capaces de buscar algunos remedios legales adicionales más allá del divorcio. ¿Qué tipo de remedios? Enajenación de afecto, infligir intencionadamente angustia emocional, posiblemente incluso fraude, si podemos probar que su esposa estaba planeando dejarlo mientras permitía que usted siguiera pagando su estilo de vida y gastos. La reunión con Patricia Winters estaba programada para la mañana siguiente, pero no tuve que esperar tanto para ver el impacto de nuestra campaña en las redes sociales. Por la noche, la historia se había extendido más allá de nuestros grupos comunitarios locales a foros y sitios de noticias regionales más grandes. El gimnasio de Ethan estaba recibiendo críticas negativas en todas las plataformas, Google, Yelp, Facebook y sitios web especializados en fitness. La gente compartía capturas de pantalla de sus mensajes de texto inapropiados y advertía a otras mujeres que se mantuvieran alejadas de él. Varios clientes corporativos habían anunciado públicamente que ponían fin a sus relaciones con Brandt Fitness. Jenny tampoco salía ilesa. Sus intentos de construir un negocio de entrenamiento personal e instrucción de pilates se desmoronaban a medida que los clientes potenciales se enteraban de su aventura. El estudio de yoga local donde daba clases la había eliminado discretamente de su horario tras recibir quejas de los miembros. Pero el acontecimiento más satisfactorio provino de una fuente inesperada. La esposa de Ethan, Lisa, había estado ocupada haciendo su propia investigación y había descubierto algo que lo cambió todo. Encontré la prueba definitiva, me dijo por teléfono esa noche. Ethan ha estado usando fondos del negocio para pagar sus aventuras. Habitaciones de hotel, regalos, cenas, todo cargado a la tarjeta de crédito corporativa del gimnasio. Eso es fraude. Exactamente. Y como el gimnasio está parcialmente financiado por un préstamo para pequeñas empresas que yo CEO firmé, técnicamente soy una víctima de su fraude. Mi abogado cree que podemos presentar cargos penales. ¿Lo harás? Absolutamente. Ya he terminado de ser amable con él.
Quiere amenazar con órdenes de alejamiento y denuncias por acoso. Bien. A ver qué tal le parece explicar sus prácticas comerciales a un tribunal penal. Al colgar el teléfono, sentí una satisfacción que iba más allá de la simple venganza. Ethan y Jenny se habían creído muy listos, muy cuidadosos en su engaño. Habían pensado que podían destruir mi matrimonio y mi confianza sin enfrentar ninguna consecuencia real. Estaban aprendiendo lo equivocados que estaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dave. Mira las noticias. El Canal 8 va a dar una noticia sobre el escándalo a las 11 de la noche. Encendí las noticias locales y esperé. Efectivamente, a las 11:15, el presentador introdujo una historia sobre el dueño de un negocio de fitness local que enfrentaba acusaciones de fraude y conducta inapropiada con clientes. El informe fue breve pero devastador. Incluía entrevistas con 3 mujeres que habían sido acosadas por Ethan, citas de antiguos clientes que habían cancelado sus membresías y una declaración de la Administración de Pequeñas Empresas diciendo que estaban revisando las acusaciones sobre el mal uso de los fondos del préstamo. El periodista también mencionó que el escándalo comenzó cuando el dueño del negocio fue sorprendido teniendo una aventura con una clienta casada, aunque no nombraron a Jenny específicamente. Cuando terminó el reportaje, sonó mi teléfono. Era Jenny y estaba llorando. Ney, por favor. Tienes que hacer que esto pare. He perdido 3 clientes hoy y mi hermana ni siquiera me habla. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Jenny, tuviste una aventura de 3 meses en nuestra casa mientras yo trabajaba para mantenernos. Estabas planeando dejarme por otro hombre. Me mentiste a la cara todos los días durante meses. ¿Y crees que el hecho de que yo le cuente la verdad a la gente ha ido demasiado lejos? Cometí un error. Deja de llamarlo un error. Los errores son accidentes. Lo que hiciste fue una elección. Una serie de elecciones. Y ahora te toca vivir con las consecuencias de esas elecciones. Pero te quiero. No, no me quieres. Si me quisieras, nada de esto habría pasado. Si me quisieras, habrías hablado conmigo sobre cualquier problema que pensaras que teníamos en lugar de correr hacia otro hombre. No podemos, por favor, tratar de arreglar esto en privado, sin toda la publicidad y el drama. Deberías haber pensado en la privacidad antes de abrir nuestra puerta principal en lencería para tu amante. Deberías haber pensado en el drama antes de empezar a planear viajes de fin de semana a Chicago con un hombre casado. Tú hiciste esto público en el momento en que decidiste involucrar a otras personas en la destrucción de nuestro matrimonio. Nunca quise que nada de esto sucediera. Sí que lo quisiste, Jenny. Quisiste que todo sucediera. Lo único que no quisiste fue que te pillaran. Colgué el teléfono y apagué la televisión. Mañana traería nuevos acontecimientos, nuevas revelaciones y probablemente nuevos intentos por parte de Ethan y Jenny de minimizar sus acciones o culpar a otros. Pero esta noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, dormí en paz. La justicia ya no era solo un concepto. Estaba sucediendo de verdad. 3 días después, todo llegó a un punto crítico de la manera más pública posible. Patricia Winters había presentado mis papeles de divorcio. Lisa había presentado cargos penales por fraude contra Ethan. Y los medios locales trataban la historia como el escándalo del año. Fue entonces cuando Jenny cometió el error que definiría el resto de su vida. Decidió dar una rueda de prensa. De pie en las escaleras del juzgado con un abogado que no reconocí, Jenny se enfrentó a una multitud de reporteros y cámaras para contar su versión de la historia. Vi la transmisión en vivo desde la sala de estar de Dave, sin poder creer lo que estaba viendo. Quiero abordar los viciosos rumores y mentiras que se han difundido sobre mí durante la última semana, comenzó, con la voz temblorosa pero desafiante. Mi esposo ha participado en una campaña de acoso e intimidación diseñada para destruir mi reputación y mi sustento. La reportera del Canal 8 levantó la mano. Señora Carter, niega haber tenido una aventura con Ethan Brandt. Admito que tomé algunas malas decisiones en mi matrimonio, pero la forma en que esta situación ha sido retratada es completamente injusta y unilateral. Mi esposo ha tomado problemas matrimoniales privados y los ha convertido en un espectáculo público para sus propios fines vengativos. Entonces, no niega la aventura.
Estoy diciendo que los matrimonios son complicados y que a veces las personas cometen errores cuando se sienten solas y desatendidas en sus relaciones. Dave silbó bajo. Está intentando culparte por su infidelidad. En la pantalla, otro reportero preguntó, ¿qué hay de las pruebas que se han hecho públicas? Las fotos, los vídeos, los mensajes de texto. Esos materiales se obtuvieron ilegalmente y se compartieron sin mi consentimiento. Mi abogado está explorando todas las opciones legales para hacer responsables a las personas responsables de esta campaña de acoso. Fue entonces cuando ya había oído suficiente. Llamé a Lisa. ¿Estás viendo esto? Desafortunadamente, sí. Se está empeorando las cosas con cada palabra. Creo que es hora de la fase 3. La opción nuclear. La opción nuclear. La fase 3 era algo que esperábamos no tener que usar. Era la prueba más dañina que teníamos, y publicarla acabaría esencialmente con cualquier posibilidad de que Jenny o Ethan recuperaran sus reputaciones. Pero después de ver a Jenny intentar pintarse a sí misma como la víctima mientras me llamaba acosador vengativo, había terminado de contenerme. La prueba era una grabación que Lisa había hecho de una conversación telefónica entre Ethan y Jenny de hacía 2 semanas. En ella, discutían sus planes para dejar a sus cónyuges, hablaban de lo estúpidos e ignorantes que eran Nell y Lisa, y se reían de lo fácil que había sido engañarnos. Pero la parte más dañina fue cuando discutieron su estrategia para manejar la situación si los pillaban. La voz de Ethan era clara en la grabación. Si alguien se entera, solo decimos que fue un error, que nos dejamos llevar y que nuestros matrimonios ya estaban en problemas. La gente siempre quiere perdonar a un infiel arrepentido. La respuesta de Jenny fue aún peor. Y si eso no funciona, siempre podemos alegar acoso o acecho, hacer que ellos parezcan los locos. Lisa había obtenido la grabación legalmente. Estaba en el teléfono de Ethan, al que tenía acceso como su esposa, y Ohio era un estado de consentimiento de una sola parte para las grabaciones. La habíamos guardado como un seguro, pero la rueda de prensa de Jenny acababa de cobrar esa póliza. 1 hora después de que terminara la rueda de prensa de Jenny, la grabación se subió a YouTube, se compartió en todas las plataformas de redes sociales y se envió a todos los medios de comunicación de la ciudad. El título era simple: la verdadera Jenny Carter y Ethan Brandt, lo que realmente piensan de sus víctimas. La respuesta fue rápida y brutal. Los mismos reporteros que acababan de escuchar a Jenny afirmar que era una víctima de acoso, ahora la escuchaban reírse de engañar a su esposo y planear manipular la opinión pública si la pillaban. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. La reportera del Canal 8 quería una respuesta a la grabación. El periódico quería una entrevista sobre ser llamado estúpido e ignorante por mi esposa infiel. Un programa de radio local quería que llamara para discutir la situación. Pero la llamada que más importaba vino de Patricia Winters. Neil, esta grabación lo cambia todo. Con esta prueba, podemos presentar cargos de fraude contra Jenny también. Estaba planeando dejarte mientras permitía que siguieras pagando su estilo de vida, y te estaba engañando activamente sobre el estado de vuestro matrimonio para que la siguieras apoyando financieramente. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que no va a obtener la mitad de tus bienes en el divorcio. Significa que podría tener que devolverte el dinero que gastó en su aventura. Y significa que podría enfrentar cargos penales por fraude. ¿Y qué hay de Ethan? Está acabado. Los cargos de fraude penal ya eran graves, pero esta grabación muestra premeditación y conspiración. Se enfrenta a una pena de cárcel significativa y a sanciones económicas. Esa noche, finalmente fui a mi propia casa por primera vez desde que se descubrió la aventura. Jenny se había mudado por completo, dejando solo una nota en la encimera de la cocina. Siento todo. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. El daño estaba hecho y las consecuencias apenas comenzaban. Durante la semana siguiente, las consecuencias continuaron extendiéndose. El gimnasio de Ethan quebró cuando su préstamo comercial fue reclamado y sus clientes restantes huyeron. Fue arrestado por cargos de fraude y puesto en libertad bajo fianza, pero su reputación quedó destruida sin posibilidad de reparación. Jenny perdió a sus clientes restantes de entrenamiento personal y se vio obligada a aceptar un trabajo en una tienda minorista para pagar a su abogado y sus gastos básicos. Su hermana Michelle, que inicialmente la había apoyado,
cortó el contacto después de escuchar la grabación. Incluso sus padres comenzaron a distanciarse de ella. Pero el momento más satisfactorio llegó 2 semanas después, cuando me encontré con Tom y Sarah Mitchell en el supermercado. Neil, dijo Tom, acercándose a mí con evidente vergüenza. Te debo una gran disculpa. Cuando todo esto empezó, pensé que tal vez estabas siendo demasiado duro, que no estabas dispuesto a perdonar. Pero después de escuchar esa grabación... No necesitas disculparte, Tom. Estabas tratando de ser un buen amigo para ambos. Lo entiendo. No, debería haber confiado en tu juicio desde el principio. Lo que Jenny y Ethan hicieron fue imperdonable, y la forma en que planearon manipular la situación si los pillaban es simplemente malvada. Sarah asintió de acuerdo. Queremos que sepas que tienes nuestro completo apoyo. Si hay algo que podamos hacer para ayudarte a superar esto, por favor, dínoslo. Mientras conducía a casa desde el supermercado, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en solo unas pocas semanas. Mi matrimonio había terminado. Mi confianza había sido destrozada y mi cómoda existencia suburbana se había puesto patas arriba. Pero también era libre. Libre de las mentiras. Libre del engaño. Libre de una relación que se había construido sobre falsas apariencias. Por primera vez en meses, podía mirarme en el espejo y respetar al hombre que me devolvía la mirada. Jenny y Ethan se habían creído muy listos, muy cuidadosos en su planificación. Habían pensado que podían destruir mi vida y salir indemnes. Se equivocaron. A veces, la justicia no se trata de lo que sucede en un tribunal. A veces se trata de asegurarse de que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones. A veces se trata de garantizar que la verdad salga a la luz, sin importar lo incómoda que haga sentir a la gente. Y a veces, la justicia es simplemente negarse a ser una víctima. Al entrar en mi entrada, vi a Dave trabajando en su jardín. Me saludó con la mano y se acercó a mi coche. ¿Cómo estás, vecino? Mejor, dije, y lo decía en serio. Mucho mejor. Me alegro de oírlo. Sabes, he estado pensando en lo que dijiste el otro día sobre cómo toda esta experiencia te enseñó algo sobre defenderte a ti mismo. Y bien. Creo que deberías escribir un libro sobre ello. Como pillé a mi esposa infiel y recuperé mi vida, o algo así. La gente necesita saber que no tienen que ser víctimas, que pueden defenderse cuando alguien intenta destruir su vida. Me reí. No sé si un libro, pero tal vez empiece un blog o algo así. Compartir lo que aprendí sobre reconocer las señales de infidelidad y protegerte cuando sucede. Es una gran idea. Ayudar a otras personas a evitar pasar por lo que tú pasaste. Mientras Dave volvía a su jardín, me quedé en mi entrada y miré mi casa. Era la misma casa donde había descubierto la traición de mi esposa, la misma casa donde había confrontado a su amante, la misma casa donde mi matrimonio había muerto. Pero también era la casa donde había encontrado mi carácter, donde había decidido luchar por mi dignidad y mi respeto propio, donde había aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a dejar que las malas decisiones de otra persona definan tu vida. 6 meses después, Ethan fue sentenciado a 18 meses de prisión por fraude y se le ordenó pagar una restitución a los acreedores de su préstamo comercial y a los clientes que había engañado. Su esposa Lisa recibió un acuerdo sustancial en su divorcio y usó el dinero para iniciar su propio exitoso negocio de consultoría. El acuerdo de divorcio de Jenny la dejó con bienes mínimos y el requisito de devolverme el dinero que había gastado en su aventura. Se mudó a otro estado para tratar de reconstruir su vida lejos del escándalo, pero Internet nunca olvida, y su reputación la seguía a donde quiera que fuera. En cuanto a mí, descubrí que la vida después de la traición podía ser mejor que la vida antes de ella. Me ascendieron en el trabajo, compré una casa nueva en un barrio mejor y empecé a salir de nuevo. Lo más importante es que aprendí a confiar en mis instintos y a no volver a ignorar las señales de alerta en las relaciones. El blog que empecé sobre reconocer y sobrevivir a la infidelidad se hizo lo suficientemente popular como para que me invitaran a hablar en grupos de apoyo y a escribir artículos para sitios web de relaciones. Ayudar a otras personas a navegar las secuelas de la traición le dio sentido a mi propia dolorosa experiencia. Una noche, casi un año después de que el mensaje de texto de Dave cambiara mi vida para siempre, estaba cenando en un restaurante cuando vi una figura familiar en la barra. Era Ethan, con un aspecto más viejo y desgastado de lo que recordaba.
Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala y, por un momento, pensé que podría acercarse a mí. En cambio, apartó la vista rápidamente y se fue del restaurante sin terminar su bebida. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni lástima. Era solo un extraño que se había cruzado brevemente con mi vida y me había enseñado algunas lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y la importancia de defenderse. Esa noche, escribí la última entrada de mi serie de blog sobre sobrevivir a la infidelidad. La recuperación de una traición no consiste en olvidar lo que pasó o perdonar a las personas que te hicieron daño. Consiste en aprender de la experiencia, fortalecerte gracias a ella y construir una vida que sea mejor que la que tenías antes. Se trata de negarte a dejar que las elecciones de otra persona definan tu valor o determinen tu futuro. Las personas que te traicionaron enfrentarán las consecuencias de sus acciones, ya sea que estés involucrado en ese proceso o no. Tu trabajo no es asegurarte de que sean castigados. Tu trabajo es asegurarte de que tú sanes. Y a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Al cerrar mi portátil y prepararme para dormir, me di cuenta de que Dave había tenido razón en una cosa. Después de todo, había escrito un libro, no un libro tradicional, sino un registro digital del viaje de un hombre de víctima a superviviente, y a alguien que podía ayudar a otros a enfrentar los mismos desafíos. No era la vida que había planeado, pero era una buena vida, quizás incluso una gran vida. Y esa era la mejor venganza de todas.